El chirrido del oxidado torno del pozo resonó a través del valle como un eco del pasado, un lamento metálico que rompió el silencio de la madrugada y espantó a un par de cuervos que descansaban en un pino cercano. Cada giro del mecanismo parecía despertar voces olvidadas, mientras Luisa Mendoza daba vueltas a la manivela con manos encallecidas, sus nudillos blancos por el esfuerzo y marcados por cicatrices de trabajos anteriores. Su respiración formaba pequeñas nubes fantasmales en el frío aire matutino de las montañas de Colorado, donde el rocío aún cubría la hierba amarillenta como diminutos diamantes bajo los primeros rayos del sol. El amanecer pintaba el cielo con tonos anaranjados y rosados, iluminando las cumbres nevadas en la distancia mientras las sombras se retiraban lentamente del valle. Había dedicado 3 semanas enteras a la restauración de este pozo abandonado, despertando cada día antes del alba para trabajar en soledad, ignorando las advertencias insistentes y las miradas de desaprobación de los lugareños sobre la propiedad maldita que había adquirido por una fracción de su valor real. Sus manos sangraban al final de cada jornada, pero Luisa las curaba en silencio cada noche con ungüentos de hierbas que había aprendido a preparar de su abuela. «Ese lugar está embrujado, señora», le había advertido el tendero la primera vez que compró provisiones en Silverdale, bajando la voz como si compartiera un secreto terrible. Los Williams desaparecieron sin dejar rastro. Dicen que sus fantasmas aún vagan por esas tierras, llorando por lo que perdieron. Otro anciano, sentado junto a la estufa de leña de la tienda, había añadido con voz temblorosa: «Nadie ha sacado agua de ese pozo desde 1848. Está seco como los huesos de un cadáver en el desierto. Lo que sea que haya en el fondo no es agua, sino desgracia». Pero Luisa no tenía alternativa, y las supersticiones no llenaban estómagos vacíos ni protegían a sus hijos del frío. Era ese terreno o quedarse sin hogar, vagando por los caminos como tantas otras familias desesperadas que había visto durante su viaje hacia el norte. Sus hijos merecían un techo, estabilidad y la oportunidad de echar raíces en algún lugar, por desolado que fuera. La propiedad, con su cabaña deteriorada y su tierra pedregosa, era lo único que podía permitirse con los escasos ahorros que le quedaban tras la muerte de su esposo. El mecanismo del pozo había estado completamente oxidado cuando comenzó a trabajar en él. Tuvo que limpiar cada engranaje, cada tornillo, cada pieza metálica con aceites que compró a crédito en la tienda del pueblo. Luisa había estudiado cuidadosamente la estructura, recordando cómo su padre reparaba el pozo de la pequeña granja donde creció en Nuevo México. «El agua es la sangre de la tierra», solía decirle mientras trabajaban juntos bajo el sol abrasador. Un pozo es como una vena que conecta el corazón de la tierra con nuestras vidas. Cuando finalmente sintió el peso del balde lleno al final de la cuerda, después de 3 semanas de arduo trabajo, una sonrisa de triunfo cruzó su rostro curtido por el sol y marcado por el trabajo duro. Sus ojos oscuros brillaron con esperanza renovada, mientras los músculos de sus brazos se tensaban por el esfuerzo de subir la carga. El sonido del agua chapoteando en el balde sería la prueba de que había tomado la decisión correcta, de que esta tierra maldita podía convertirse en un hogar. Sin embargo, al acercarse el balde a la superficie, su expresión cambió por completo, transformándose de la alegría a la confusión y luego a una mezcla de fascinación y temor. Su corazón dio un vuelco dentro de su pecho. Lo que vio no era el agua cristalina que esperaba, el preciado líquido que tanto necesitaban sus cultivos recién plantados y sus 2 cabras flacas. En su lugar, un objeto metálico grande y oxidado ocupaba la mayor parte del balde, desplazando el agua fangosa que lo rodeaba. Era una caja,
no muy grande pero claramente pesada, con intrincados diseños apenas visibles bajo la capa de óxido y sedimentos. Estaba sellada con lo que parecía ser un mecanismo de cerradura elaborado y preservada bajo décadas de oscuridad subterránea. La luz del amanecer arrancó destellos cobrizos de sus esquinas cuando Luisa la sacó del balde con manos temblorosas. El valle entero parecía contener la respiración mientras ella examinaba su hallazgo. Un cuervo graznó en la distancia, rompiendo el silencio sobrenatural que había descendido sobre la propiedad. ¿Era esto lo que los lugareños temían? ¿Era esta caja misteriosa la razón por la que nadie quería acercarse a este lugar? Si estás viendo este relato desde un pequeño pueblo como el que Luisa habitaba, donde los secretos se transmiten en susurros junto a chimeneas crepitantes, o desde una gran ciudad como Denver, donde las historias de la frontera se han convertido en leyendas románticas, seguramente entenderás la mezcla de curiosidad, temor y esperanza que embargó a esta mujer en ese momento crucial. Su vida, hasta entonces definida por pérdidas y dificultades, estaba a punto de tomar un giro inesperado con este descubrimiento que emergía de las profundidades de la tierra como un mensaje del pasado. Suscríbete ahora para descubrir más historias como esta, donde el pasado emerge de las profundidades para cambiar el presente de formas inesperadas. Y déjanos en los comentarios desde qué rincón de América estás siguiendo esta fascinante historia de redención, coraje y secretos enterrados. Luisa Mendoza había llegado a esa olvidada esquina de Colorado en el otoño de 1855, cuando las hojas de los álamos temblaban como monedas de oro en las laderas de las montañas y el viento traía el primer aliento gélido del invierno inminente. Era apenas 7 años después del final de la guerra con México, un conflicto que había redibujado fronteras y destinos, dejando a muchas familias hispanas en territorios que súbitamente se habían convertido en tierra estadounidense. La fiebre del oro estaba en pleno apogeo, atrayendo a miles de buscadores de fortuna hacia el oeste americano. Hombres con ojos febriles y manos ansiosas que atravesaban Silverdale rumbo a las montañas, soñando con pepitas brillantes y vetas resplandecientes. A sus 32 años, el rostro de Luisa ya mostraba las líneas que el dolor y la responsabilidad habían grabado prematuramente. Sus ojos, del color profundo de la tierra mojada, guardaban memorias de tiempos mejores y una determinación inquebrantable que se había forjado en el yunque de la adversidad. La vida ya le había mostrado su lado más cruel, arrebatándole la juventud y las ilusiones mucho antes de lo que cualquier mujer debería experimentar. Su esposo, Tomás, había sido un carpintero respetado en el pueblo de Santa Fe, conocido por sus manos hábiles que transformaban la madera áspera en muebles de belleza incomparable. Los domingos, después de misa, los vecinos solían visitar su taller para admirar las mecedoras de líneas elegantes, las cunas talladas con motivos de flores silvestres y los robustos armarios que prometían durar generaciones. «La madera tiene memoria», solía decir Tomás mientras guiaba los dedos pequeños de sus hijos sobre la superficie pulida de una mesa recién terminada. Recuerda el viento que movió sus ramas, el sol que calentó su corteza y las manos que la trabajaron con respeto. Pero el invierno anterior había sido particularmente cruel en Nuevo México. Una tormenta de nieve inesperada había atrapado a Tomás mientras trabajaba en la construcción de una iglesia en las afueras de Santa Fe. La neumonía que contrajo mientras caminaba de regreso a casa en medio de la ventisca se lo llevó en apenas una semana, dejando a Luisa con un vacío en el alma tan profundo como la tumba que cavaron para él en el cementerio de la parroquia, bajo un cielo gris e indiferente.
Le dejó 2 hijos pequeños, María de 8 años, con los mismos ojos soñadores de su padre y una habilidad natural para el dibujo, y Gabriel de 6, inquieto como un potro salvaje y con una curiosidad insaciable por el funcionamiento de las cosas. También le dejó el taller lleno de herramientas, maderas a medio trabajar y proyectos inconclusos, y apenas suficiente dinero para sobrevivir unos meses. La muerte de Tomás reveló la verdadera naturaleza de su familia política. Los hermanos de su esposo, Santiago y Miguel, más interesados en las valiosas herramientas del taller y en la casa modesta, pero bien ubicada, que en el bienestar de la viuda y sus sobrinos, comenzaron a presionar a Luisa apenas una semana después del funeral. Primero fueron sugerencias sutiles sobre la dificultad que tendría una mujer sola para mantener un negocio de carpintería. Luego, ofertas aparentemente generosas para aliviar su carga, comprándole el taller por una fracción de su valor. Finalmente, cuando Luisa se mantuvo firme en su decisión de continuar el legado de su esposo, llegó el ultimátum. Una mujer sin hombre no es más que una carga, le había dicho Santiago, el mayor de los cuñados, mientras supervisaba con ojos avaros cómo sus ayudantes cargaban las mejores herramientas en un carro una tarde lluviosa de marzo. Don Mateo Sánchez, el viudo del molino, ha mostrado interés en ti. Es un buen partido, tiene 50 años, pero está fuerte como un toro y necesita una mujer que cuide de sus 5 hijos. Si no aceptas su propuesta, tendrás que marcharte. Esta casa pertenece a la familia Mendoza, y tú ya no eres una Mendoza, solo la viuda de uno. Esas palabras aún ardían en su memoria como brasas vivas bajo las cenizas, alimentando su determinación como leña seca aviva el fuego en las noches frías de la montaña. Las recordaba cada vez que sus músculos protestaban por el esfuerzo o cuando el miedo amenazaba con paralizar su voluntad. Había escogido su dignidad por encima de la seguridad ilusoria que le ofrecían, y esa elección la había llevado hasta este remoto valle de Colorado, donde el cielo parecía más cercano y las estrellas brillaban con una claridad que cortaba el aliento. Luisa había vendido lo poco que pudo salvar de la rapiña de sus cuñados, algunas piezas de plata heredadas de su madre, un pequeño lienzo pintado por un artista itinerante que había retratado a Santa Fe desde las colinas, y la colección de libros en español que Tomás atesoraba como si fueran lingotes de oro. Con esos escasos recursos, más algunos ahorros que había ocultado prudentemente en el doble fondo de un costurero, compró un carro usado y 2 mulas viejas pero resistentes. Cargó en él a sus hijos, algunas mantas, ropa, semillas para sembrar, las pocas herramientas que logró rescatar del taller de su esposo y un pequeño retrato a carboncillo de Tomás que María había dibujado con sorprendente precisión para su corta edad. La familia partió hacia el norte con los primeros rayos del sol, dejando atrás el único hogar que los niños habían conocido. El viaje había sido arduo y peligroso, especialmente para una mujer sola con 2 niños pequeños. Siguieron la ruta comercial que conectaba Santa Fe con los asentamientos del norte, uniéndose ocasionalmente a caravanas de comerciantes para mayor protección. Durante más de un mes atravesaron territorios de belleza salvaje y peligros acechantes, ríos crecidos por el deshielo primaveral, tormentas repentinas que transformaban los senderos en lodazales, bandidos que merodeaban los caminos menos transitados, y la constante amenaza de enfermedades que podían arrasar con familias enteras en cuestión de días. La noticia sobre una pequeña granja en venta por casi nada en las afueras de Silverdale, Colorado, había llegado a sus oídos gracias a un comerciante ambulante que vendía remedios patentados y baratijas en uno de los campamentos donde se detuvieron. Era un hombre corpulento de barba rojiza y ojos amables, que había compartido su fuego y su café con ellos
Una noche particularmente fría. Hay una propiedad en venta cerca de donde me dirijo, comentó mientras revolvía las brasas con un palo. Nadie la quiere. La venden por $50, terreno, cabaña y todo incluido. Su rostro se ensombreció levemente mientras le mostraba un rudimentario mapa dibujado en un pedazo de papel amarillento. Claro que hay una razón para ese precio. Dicen que está maldita desde que desapareció la familia Williams en 1848. El pozo se secó el mismo día, y dicen que quien bebe de sus aguas pierde la razón o muere antes del año. Los niños locales la llaman la granja de los espíritus, y ni siquiera los más atrevidos se acercan después del anochecer. Para una mujer con apenas $70 a su nombre y 2 bocas que alimentar, la oferta sonaba a milagro, maldición o no. Las supersticiones eran lujos que no podía permitirse. Los fantasmas no me asustan tanto como la pobreza, había respondido Luisa con una sonrisa cansada pero determinada, guardando cuidadosamente el mapa en el bolsillo de su falda. Si hay un techo y tierra para cultivar, podemos manejar lo demás. ¿Quién vende la propiedad? El abogado del condado, un tal Jenkins. Oficina en la calle principal de Silverdale. Edificio de ladrillo rojo con contraventanas verdes. No puede perderse. Es el único edificio de 2 pisos en todo el pueblo. El comerciante la miró con una mezcla de admiración y preocupación. Es usted una mujer valiente, señora Mendoza. La mayoría saldría corriendo ante la mención de una maldición. He visto que las verdaderas maldiciones no vienen de espíritus o supersticiones, sino de la avaricia y la crueldad de los hombres, respondió ella, mirando hacia donde sus hijos dormían acurrucados bajo una gruesa manta. Y contra esas, uno aprende a defenderse. 3 días más tarde, Luisa entregaba la mayor parte de sus ahorros al abogado local que manejaba la venta, un hombre de mediana edad, con lentes de montura metálica y una expresión perpetuamente preocupada. Horace Jenkins le explicó con detalle las obligaciones legales que asumía: impuestos anuales sobre la propiedad, responsabilidades como propietaria de tierras en el territorio de Colorado, y los documentos que demostraban su propiedad legal. Debo advertirle, añadió mientras sellaba el contrato de venta, que esta propiedad ha cambiado de manos 5 veces en los últimos 7 años. Nadie ha logrado vivir allí más de unos meses. Su tono era más de curiosidad que de advertencia, como si genuinamente se preguntara si esta mujer hispana, de aspecto determinado, rompería la cadena de propietarios asustados. La propiedad resultó ser exactamente lo que todos decían: una cabaña destartalada de 2 habitaciones con un techo que dejaba pasar la lluvia y el viento a través de múltiples goteras, un pequeño granero a punto de derrumbarse que servía como refugio precario para sus mulas, y 5 acres de tierra pedregosa salpicada de pinos retorcidos y arbustos espinosos. En el centro del terreno, como un recordatorio constante de la historia sombría del lugar, se alzaba el pozo de piedra, su brocal parcialmente derrumbado y su mecanismo oxidado e inmóvil como una escultura grotesca de metal y madera podrida. Lo que nadie mencionó fue la belleza salvaje del lugar, ubicado en un valle protegido por majestuosas montañas que parecían guardianes ancestrales vigilando desde alturas vertiginosas. Al amanecer, la luz dorada del sol naciente bañaba las cumbres nevadas y se derramaba gradualmente en el valle, creando un espectáculo que dejaba sin aliento. Por las noches, el cielo se transformaba en una bóveda de terciopelo negro, salpicado de estrellas tan brillantes y cercanas que parecía posible alcanzarlas con solo estirar la mano. Parece que Dios se olvidó de este rincón y lo dejó a cargo de los ángeles, comentó María el día que llegaron, mientras contemplaba las montañas con ojos maravillados.
A su lado, Gabriel corría entusiasmado explorando cada roca, cada árbol, cada rincón de lo que para él era una gran aventura, inmune a las tensiones y preocupaciones que su madre cargaba sobre sus hombros. El sheriff del condado, un hombre alto y delgado, llamado Nathaniel Cooper, les había recibido con una visita inesperada el segundo día de su llegada. Montado en un caballo negro como la noche, apareció en el patio de la cabaña con una expresión que mezclaba curiosidad y una cierta desconfianza profesional, como si evaluara si los nuevos residentes serían fuente de problemas en su jurisdicción. Señora Mendoza, saludó tocándose el ala del sombrero con una cortesía formal. Soy el sheriff Cooper. Jenkins me informó sobre su compra. Quería presentarme y asegurarme de que estuvieran instalados adecuadamente. Su mirada recorrió la propiedad, deteniéndose brevemente en el pozo antes de volver a Luisa. La última familia que intentó establecerse aquí se marchó después de una semana. Eran los Peterson, gente dura de Minnesota, acostumbrada a condiciones difíciles. Bajó la voz, aunque no había nadie más que pudiera escucharlos aparte de María, que observaba al sheriff con abierta curiosidad desde el porche. Decían que escuchaban llantos provenientes del pozo durante la noche. Llantos de mujer y niños. Sus palabras pretendían asustar, sembrar dudas, quizás incluso convencerla de que había cometido un error y debería marcharse antes de invertir demasiado esfuerzo en una empresa condenada al fracaso. Pero el sheriff no conocía la determinación que ardía en el corazón de aquella mujer de apariencia frágil, ni la fuerza que puede generar la desesperación cuando se combina con el amor maternal y el orgullo herido. «En mi tierra tenemos un dicho, señor sheriff», le respondió ella con una dignidad serena que sorprendió a Cooper, acostumbrado a que los recién llegados se mostraran intimidados ante su placa y su reputación. «El miedo solo vive donde le damos permiso de entrar. Yo no le he dado ese permiso, ni pienso hacerlo. Esta es nuestra casa ahora, fantasmas o no». El sheriff la observó por un largo momento, como si la viera realmente por primera vez. Luego asintió levemente, un nuevo respeto visible en sus ojos claros. «Si necesita algo, la oficina del sheriff está en el pueblo. No dude en acudir si hay problemas». Hizo una pausa antes de añadir, en un tono más amable: «El médico del condado visita Silverdale cada 2 semanas. Estará aquí el próximo martes, por si sus niños necesitan revisión después del viaje». Esa noche, mientras sus hijos dormían profundamente en la única cama que habían traído consigo, un colchón relleno de paja fresca que Luisa había cosido esa misma tarde, ella permaneció despierta, sentada en una silla de madera junto a la única ventana que conservaba todos sus cristales. Desde allí contempló el pozo a la luz plateada de la luna, una estructura inquietante recortada contra el cielo estrellado como un monumento a secretos enterrados. Las palabras del sheriff resonaban en su mente. ¿Llantos de mujer y niños? La familia Williams había tenido hijos, según las historias que había escuchado en la tienda general esa mañana, cuando fue a comprar provisiones básicas. 2 niños, un niño y una niña, aproximadamente de la misma edad que María y Gabriel. ¿Qué les había pasado realmente? ¿Habían abandonado la propiedad voluntariamente, como sugería la versión oficial, o había ocurrido algo más siniestro? Mientras contemplaba el pozo, creyó ver una sombra moverse cerca de él, una figura oscura que se deslizó brevemente por el borde del brocal antes de desaparecer. Luisa contuvo la respiración, con el corazón latiendo aceleradamente en su pecho. Era un animal, un efecto de la luz lunar, o algo más inexplicable. Se preguntó si había cometido un terrible error, si había dejado que su desesperación la empujara a poner en riesgo a sus hijos. Pero luego, mientras seguía observando, un coyote emergió de las sombras y atravesó el patio abierto, explicando la misteriosa figura.
Luisa exhaló lentamente, relajando sus manos que se habían aferrado tensamente a los bordes de la silla. No hay fantasmas, se dijo a sí misma en voz baja. Solo historias para mantener alejada a la gente de lo que sea que oculta este lugar. Con esa determinación renovada, finalmente se permitió dormir unas horas antes de que el alba trajera un nuevo día de trabajo. El trabajo de restauración del pozo comenzó al día siguiente del encuentro con el sheriff. Apenas los primeros rayos del sol se filtraron a través de las montañas, pintando el cielo con tonalidades violáceas y rosadas. Luisa se levantó antes que sus hijos. Encendió un pequeño fuego en la chimenea destartalada para calentar café y agua para la avena, y salió al patio aún cubierto por la bruma matutina. El pozo parecía más imponente y siniestro a la luz del amanecer, como una antigua criatura dormida que podría despertar en cualquier momento. Su brocal de piedra mostraba grietas preocupantes y la estructura de madera que sostenía el mecanismo del torno estaba parcialmente podrida. Luisa lo rodeó lentamente, evaluando los daños con ojo crítico, tocando las piedras frías y húmedas con dedos experimentados. De niña había acompañado a su padre, Ernesto Sánchez, un respetado constructor en Santa Fe, en sus trabajos por las haciendas de la región. Aunque nunca se le permitió trabajar oficialmente a su lado por ser mujer, Luisa había absorbido cada detalle, cada técnica, observando con atención y practicando en secreto. «El agua es vida», solía decirle su padre mientras reparaban el pozo de la plaza del pueblo tras una tormenta particularmente destructiva. Y un pozo es como el corazón de una casa. Si no late, todo lo demás se marchita y muere. Con esa enseñanza grabada a fuego en su memoria, Luisa dedicó cada amanecer de las siguientes semanas a la ardua tarea de restaurar lo que muchos consideraban irrecuperable. Primero, se ocupó de limpiar el pozo de escombros acumulados, piedras caídas del brocal, ramas arrastradas por el viento e incluso los restos de lo que parecía haber sido un nido de roedores. Utilizando un sistema rudimentario de poleas que instaló con maderas rescatadas del granero, bajaba un balde al fondo y lo subía cargado de desechos. Era un trabajo extenuante que ponía a prueba cada músculo de su cuerpo. Por las noches, sus manos temblaban por el esfuerzo y su espalda ardía como si la hubieran azotado, pero cada mañana volvía a la tarea con renovada determinación. María y Gabriel ayudaban a su manera. La niña se encargaba de las tareas domésticas, cocinando comidas sencillas con las limitadas provisiones que tenían y cuidando de la pequeña huerta que habían empezado a cultivar junto a la cabaña. Gabriel, con su energía inagotable y su curiosidad natural, se convirtió en el asistente de su madre, sosteniendo herramientas, trayendo agua del arroyo cercano y aprendiendo los rudimentos de la construcción con la misma facilidad con que un pato aprende a nadar. Los vecinos más cercanos, una familia de apellido Thompson, que vivía a casi 1 milla de distancia, observaban con curiosidad sus esfuerzos desde lejos, sin acercarse nunca lo suficiente para ofrecer ayuda o entablar conversación. Cuando ocasionalmente sus caminos se cruzaban en el pueblo, intercambiaban saludos educados pero distantes. «La mexicana está loca», los escuchó murmurar una vez Luisa, mientras compraba clavos en la ferretería. «Gasta sus fuerzas en ese pozo maldito cuando debería concentrarse en arreglar la cabaña antes de que llegue el invierno. Nadie ha sacado agua de ese pozo en 7 años, y nadie lo hará jamás». La desconfianza de los lugareños era palpable, una barrera tan real como las montañas que rodeaban el valle. Para la mayoría, Luisa era doblemente sospechosa. Una mujer sola, sin la protección o el control de un marido, y mexicana en un territorio que hasta hace poco había pertenecido a México. La reciente guerra
Había dejado heridas abiertas y resentimientos que se manifestaban en miradas recelosas y conversaciones interrumpidas cuando ella entraba en un establecimiento. Pero no todos en Silverdale mostraban la misma actitud. El herrero, un hombre corpulento llamado Samuel Peterson, le vendió piezas de metal a precio justo para reparar el mecanismo del pozo y le enseñó a forjar un gancho especial que necesitaba para anclar la cuerda. «Mi esposa era de Sonora», le confesó en voz baja mientras trabajaban en su forja. «La gente olvida que estos territorios han sido hogar de los suyos mucho antes que de los míos. No haga caso de las habladurías, señora Mendoza. En esta frontera, el respeto se gana con trabajo duro, y usted está demostrando tener más agallas que muchos hombres que conozco». Durante esas semanas de trabajo incesante, Luisa encontró extraños objetos mientras limpiaba el pozo. Pequeños tesoros que parecían susurrarle historias del pasado. El primero fue un botón de latón con el escudo del ejército mexicano, su superficie verdosa por el óxido, pero con el águila y la serpiente aún claramente visibles. Habría pertenecido a un soldado. ¿Cómo había llegado al fondo del pozo de los Williams? Luego encontró un peine de hueso tallado a mano, de dientes finos y mango decorado con intrincados motivos florales, el tipo de objeto que una mujer acomodada llevaría en su bolso. Elizabeth Williams, según había escuchado en la tienda general, había sido maestra antes de casarse, una mujer educada de Boston que había seguido a su marido hacia el oeste en busca de una vida mejor. El hallazgo más desconcertante fueron los fragmentos de lo que parecía ser una carta escrita en inglés, tan deteriorada por la humedad que resultaba mayormente ilegible. Solo algunas palabras permanecían reconocibles: peligro, advertencia, compañía, y lo que parecía ser una fecha, 12 de abril. Luisa intentó reconstruir el documento sobre la mesa de la cocina una noche, después de que los niños se durmieran, pero las piezas frágiles se desmoronaron entre sus dedos como hojas secas. Cada objeto lo guardaba cuidadosamente en una caja de madera que Gabriel había encontrado abandonada en el granero, intuyendo que podrían contar una historia que ella aún no comprendía, piezas de un rompecabezas cuya imagen completa aún no podía vislumbrar. La caja la mantenía oculta bajo las tablas sueltas del suelo de la cabaña, junto con sus escasos objetos de valor y los documentos de propiedad. Sus hijos, mientras tanto, transformaban gradualmente la destartalada cabaña en un hogar. María había descubierto que mezclando arcilla del arroyo con agua y ceniza podía crear una pasta que servía para rellenar las grietas de las paredes, reduciendo las corrientes de aire que hacían temblar las llamas de las velas por las noches. Gabriel, con sus manos pequeñas pero sorprendentemente hábiles, reparaba los muebles abandonados que habían encontrado: una mesa coja, 3 sillas desparejadas, un aparador con una puerta rota. Entre los 3 construyeron una segunda cama con tablas rescatadas del granero y un colchón improvisado relleno de hierba seca para que los niños no tuvieran que compartir el único lecho que habían traído desde Santa Fe. Las flores silvestres que María recogía cada mañana y colocaba en latas vacías de conservas daban un toque de color a las estancias sombrías, y el aroma de pan recién horneado en el horno de barro que Luisa había construido junto a la cabaña comenzaba a reemplazar el olor a humedad y abandono. Poco a poco, con cada pequeña mejora, la propiedad empezaba a perder su aire siniestro y a reflejar la determinación de sus nuevos habitantes. Luisa ignoraba que su perseverancia era observada no solo por los vecinos inmediatos, sino también por el dueño de la tienda general del pueblo, un viudo llamado Arthur Wilson. Era un hombre de unos 40 años, de rostro amable, marcado por la viruela y ojos del color del cielo en verano, que había quedado solo con un hijo adolescente tras la muerte de su esposa,
durante una epidemia de cólera 3 años antes. Desde la primera vez que Luisa entró en su establecimiento, Arthur había sentido una mezcla de admiración y curiosidad por esta mujer que enfrentaba circunstancias tan adversas con dignidad y fortaleza. Nunca se atrevió a expresar abiertamente su interés, consciente de las habladurías que generaría en un pueblo pequeño donde los prejuicios contra los mexicanos corrían tan profundos como las raíces de los pinos centenarios. En su lugar, había comenzado a enviar a su hijo adolescente, Benjamin, con provisiones sobrantes cada pocos días, una bolsa de harina que no podría vender porque se había roto ligeramente, unas libras de carne salada que necesitaban consumirse pronto, verduras del huerto trasero de la tienda que, de todos modos, se echarían a perder. Mi padre dice que una familia necesita comer bien para tener fuerzas para trabajar, explicaba el muchacho de 15 años con las mejillas sonrojadas por la vergüenza y el esfuerzo de cargar la canasta, obviamente incómodo con la misión encomendada por su padre, pero demasiado obediente para negarse. Es solo lo que iba a tirar, no es caridad. Luisa aceptaba estos regalos disfrazados con una mezcla de gratitud y orgullo herido. La bondad inesperada era un rayo de luz en días de trabajo agotador, pero también un recordatorio de su precaria situación. Se prometió a sí misma que pagaría hasta el último centavo en cuanto pudiera, anotando meticulosamente cada artículo y su valor aproximado en un cuaderno que guardaba junto al retrato de Tomás. Y así llegó aquel frío amanecer de octubre, cuando 3 semanas de esfuerzo culminaron con el primer balde extraído del pozo restaurado. Luisa había reparado el mecanismo del torno, reforzado la estructura de madera que lo sostenía y asegurado cada piedra del brocal con una mezcla de arcilla y cal que Samuel Peterson le había enseñado a preparar. La noche anterior había llovido por primera vez en semanas. Una tormenta eléctrica que había iluminado el valle con destellos fantasmales y retumbado entre las montañas como el rugido de una bestia mitológica. «El agua habrá filtrado hasta el pozo», le dijo a sus hijos durante el desayuno, intentando contener la emoción en su voz. «Hoy podríamos tener nuestra propia agua sin tener que cargarla desde el arroyo». Los niños compartieron su entusiasmo, conscientes de lo que significaría este logro: menos trabajo diario, la posibilidad de una pequeña huerta más cercana a la casa, quizás incluso poder bañarse con más frecuencia que una vez por semana. Cuando sintió el peso del balde lleno al final de la cuerda, después de tantos días de esfuerzo, una sonrisa de triunfo cruzó su rostro. Sus cabellos negros, normalmente recogidos en una trenza apretada, se habían soltado parcialmente con el esfuerzo, enmarcando su rostro con mechones rebeldes que brillaban bajo la luz dorada del amanecer. Sus manos encallecidas giraban la manivela con movimientos rítmicos y fluidos, como si estuviera tejiendo en un telar invisible. Sin embargo, al acercarse el balde a la superficie, su expresión cambió por completo, transformándose de la alegría a la confusión y luego a una mezcla de fascinación y temor. Su corazón dio un vuelco dentro de su pecho. Lo que vio no era el agua cristalina que esperaba, el preciado líquido que tanto necesitaban sus cultivos recién plantados y sus 2 cabras flacas adquiridas la semana anterior. En su lugar, un objeto metálico grande y oxidado ocupaba la mayor parte del balde, desplazando el agua fangosa que lo rodeaba. Era una caja, no muy grande pero claramente pesada, con intrincados diseños apenas visibles bajo la capa de óxido y sedimentos. Con manos temblorosas, Luisa colocó el hallazgo sobre la tierra húmeda y observó los intrincados grabados que decoraban la superficie. Un águila con las alas extendidas, sosteniendo lo que parecía ser un mapa en sus garras, un símbolo que no reconocía, pero que sugería autoridad oficial. Debajo, unas iniciales grabadas en el metal: JW.
James Williams, el dueño original de la propiedad, el hombre cuya misteriosa desaparición había dado origen a los rumores de maldición que rodeaban el lugar. El corazón de Luisa latía con fuerza, mientras sus dedos recorrían el contorno de la caja buscando algún mecanismo para abrirla. Era claramente un contenedor diseñado para proteger su contenido, sellado herméticamente con una cerradura compleja que había resistido sorprendentemente bien los años sumergida. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué había considerado James Williams lo suficientemente valioso o peligroso como para ocultarlo en las profundidades del pozo? ¿Y por qué tenía la sensación de que este hallazgo, este objeto que emergía del pasado como un mensaje en una botella, cambiaría el curso de su vida para siempre? La cerradura oxidada cedió con un crujido metálico que pareció resonar a través del valle entero, como si las montañas mismas contuvieran la respiración ante la revelación inminente. Un aroma a tierra húmeda, metal oxidado y papel antiguo emergió del interior, transportando a Luisa a un tiempo que no era el suyo, a vidas y secretos enterrados bajo capas de silencio y superstición. La tapa se abrió lentamente, con renuencia, como si la caja misma fuera consciente de la importancia de su contenido y dudara en revelarlo después de tantos años de oscuridad. Con infinito cuidado, como quien maneja reliquias sagradas, Luisa extrajo el contenido. Un diario de cuero desgastado, sus páginas onduladas por la humedad, pero sorprendentemente legibles. Un reloj de bolsillo de plata, detenido eternamente a las 3:42. Su cadena enredada como una serpiente dormida, un pequeño saco de terciopelo negro que tintineaba suavemente al moverse, sugiriendo objetos metálicos en su interior, y lo que parecía ser un mapa cuidadosamente doblado y sellado con cera roja, protegido dentro de una funda de cuero tratado con aceites que había impedido su desintegración. Sus dedos se deslizaron sobre la textura áspera del diario, sintiendo cada grieta del cuero como si fuera una línea en un rostro envejecido por el tiempo y las penurias. La cubierta, de un marrón profundo casi negro en algunos puntos, tenía grabado un nombre, James Williams, y una fecha, 1847. Un escalofrío recorrió la espalda de Luisa. Estaba literalmente sosteniendo la historia en sus manos, las palabras escritas por un hombre que había desaparecido misteriosamente, dejando tras de sí solo rumores y miedo. Al abrir el diario, una fotografía dañada por el agua se deslizó hacia el suelo, aterrizando sobre el barro con un suave susurro. Luisa la recogió apresuradamente, temerosa de que el frágil papel pudiera desintegrarse. Era un daguerrotipo, una de esas imágenes tempranas capturadas en placas metálicas que requerían largos minutos de exposición, lo que explicaba las expresiones serias y rígidas de los sujetos. La imagen, aunque dañada por manchas de agua en los bordes, mostraba claramente a una familia. Un hombre alto con barba espesa y ojos penetrantes, vestido con un traje formal oscuro. Una mujer de rostro amable y postura elegante, sentada en una silla tallada, con un vestido de cuello alto, y dos niños pequeños de pie a ambos lados, un niño de unos 10 años y una niña un poco menor, ambos vestidos con sus mejores ropas y expresiones solemnes que contrastaban con su juventud. En el reverso, una inscripción a tinta que había resistido milagrosamente el paso del tiempo y el contacto con la humedad. Familia Williams, Colorado, 1847. Luisa sintió otro escalofrío recorrer su espalda, más intenso que el anterior. Estaba mirando los rostros de las personas cuya desaparición había dado origen a los rumores de maldición. Aquellos cuyos supuestos fantasmas habían mantenido la propiedad abandonada durante años. El niño de la fotografía tenía un asombroso parecido con su hijo Gabriel, el mismo pelo oscuro y rebelde, la misma barbilla determinada. ¿Era una coincidencia o algo más? ¿Una señal que no alcanzaba a comprender?
Con manos que ahora temblaban visiblemente, no por miedo, sino por la emoción del descubrimiento, Luisa comenzó a hojear las páginas amarillentas del diario. La caligrafía era clara y precisa, la letra de un hombre educado, aunque algunas entradas mostraban la prisa o la agitación de momentos difíciles. Comenzó a leer, absorbiendo ávidamente las palabras de James Williams, como si fueran gotas de agua en el desierto. Las primeras páginas narraban la llegada de la familia a Colorado en 1846, llenas de esperanza y planes para el futuro. Williams había sido comerciante en Boston, pero la llamada del oeste y las oportunidades que ofrecía la expansión territorial lo habían atraído irresistiblemente. Había comprado la propiedad basándose en informes favorables sobre la fertilidad del valle y la proximidad a rutas comerciales emergentes. Las entradas iniciales rebosaban optimismo, detallando la construcción de la cabaña, la plantación de los primeros cultivos y los planes para expandir la propiedad en los años siguientes. Todo cambió con una entrada fechada el 12 de marzo de 1848, escrita con una caligrafía más apresurada y urgente. Hoy confirmé lo que sospechaba desde que excavamos el pozo el verano pasado. Lo que inicialmente tomé por simples reflejos en el agua era mucho más significativo. La veta se extiende directamente bajo nuestra propiedad. El pozo no es solo nuestra fuente de agua, sino la entrada a una fortuna que cambiará el destino de mi familia para siempre. Que Dios me perdone por mantener esto en secreto, incluso de Elizabeth, pero he visto lo que el oro hace a los hombres, cómo transforma la codicia en violencia. Debemos proceder con cautela extrema. Luisa contuvo la respiración, sus ojos recorriendo frenéticamente las líneas siguientes. Las entradas detallaban un descubrimiento extraordinario. Durante la excavación del pozo, Williams había encontrado una veta de oro que se extendía horizontalmente bajo su propiedad, accesible solo a través del fondo del pozo. No era una veta cualquiera, sino una formación inusualmente rica, con pepitas visibles incrustadas en el cuarzo, el tipo de hallazgo que inspiraba leyendas en los campamentos mineros. Con herramientas rudimentarias y trabajando en secreto durante la noche mientras su familia dormía, Williams había comenzado a extraer pepitas y fragmentos de oro, ocultándolos de los vecinos y hasta de su propia esposa, por miedo a que la noticia atrajera a buscadores de oro que pudieran reclamar su tierra o poner en peligro a su familia. Un hombre fue asesinado la semana pasada en el campamento minero junto al río, escribió en abril. Una disputa por una reclamación que terminó con un cuchillo entre las costillas. Así es como funciona aquí. La ley existe solo en papel, y la avaricia dicta sus propias reglas. Luisa pasó la página con dedos temblorosos, sintiendo el peso de cada palabra como si fuera oro puro. Una entrada del 27 de abril de 1848 hizo que su corazón se detuviera por un instante. Hoy casi me descubre el agente de la Silverton Mining Company, Blackwood creo que se llama. Lo vi merodeando cerca del pozo mientras yo trabajaba en el huerto. Dijo que estaba interesado en comprar mi propiedad, que la compañía pagaría un precio generoso. Cuando rechacé su oferta, su semblante cambió. Me advirtió que reconsiderara cuidadosamente, ya que la compañía tenía otros medios de adquirir lo que desea. Cada vez es más difícil mantener el secreto. La entrada continuaba. Elizabeth insiste en que debemos denunciar el hallazgo legalmente, registrar una reclamación oficial en la oficina del territorio. Dice que los documentos de propiedad nos protegerán, pero ella no entiende cómo funcionan realmente las cosas aquí. He visto cómo operan estas compañías mineras. Tienen jueces y oficiales del territorio en sus bolsillos. Los documentos de propiedad no nos protegerán.
La compañía tiene demasiado poder en el territorio. No, debemos seguir en silencio hasta tener suficiente para marcharnos al este. Boston, tal vez, o incluso Europa, lugares donde el apellido Williams pueda significar algo más que un nombre en una lápida olvidada. Las entradas siguientes relataban una creciente paranoia. Williams describía figuras sospechosas observando su propiedad desde las colinas circundantes, extraños que preguntaban por él en el pueblo, y reuniones secretas de representantes de la compañía minera con funcionarios locales. Había comenzado a dormir con un rifle cargado junto a la cama y a instruir a sus hijos para que nunca se alejaran de la vista de la casa. Mientras el sol ascendía en el cielo, bañando el valle con una luz cada vez más intensa, Luisa continuó leyendo, absorta en una narrativa que contradecía completamente todo lo que había escuchado sobre la familia Williams. No hubo desaparición misteriosa, ni maldiciones, ni tragedias inexplicables. La última entrada, fechada el 15 de junio de 1848, explicaba todo con una claridad devastadora. Esta será mi última noche en Colorado. Los rumores sobre nuestro descubrimiento han comenzado a circular demasiado ampliamente para ignorarlos. Ayer escuché a 2 hombres de la compañía minera hablando en la taberna sobre investigar nuestra propiedad más a fondo. Mencionaron algo sobre accidentes desafortunados que podrían ocurrir a familias obstinadas. No puedo arriesgar a Elizabeth y los niños. La decisión está tomada. Elizabeth y los niños partirán mañana hacia St. Louis en la diligencia de la mañana, llevando consigo lo que hemos logrado reunir hasta ahora. No es la fortuna que soñaba, pero suficiente para comenzar de nuevo. Mientras tanto, yo me quedaré un día más para finalizar los preparativos aquí. He sellado la entrada a la veta con piedras que parecen parte natural del pozo. He ocultado herramientas y suministros en una cámara lateral por si algún día podemos regresar. Y he propagado rumores sobre enfermedades misteriosas y maldiciones para mantener alejados a los curiosos. La codicia puede ser fuerte, pero la superstición a menudo lo es más. En 2 días me reuniré con mi familia en Denver y juntos emprenderemos una nueva vida con los frutos de nuestro secreto. Si alguien encuentra alguna vez este diario, sepa que James Williams no desapareció, ni murió, ni fue víctima de ninguna maldición. Simplemente eligió la seguridad de su familia por encima de la riqueza, y que Dios juzgue si esa elección fue correcta o no. Era la última entrada. Las páginas siguientes estaban en blanco, un silencio de papel que planteaba más preguntas que respuestas. Logró Williams reunirse con su familia en Denver. Encontraron la nueva vida que buscaban lejos de la codicia y las amenazas de la Silverton Mining Company. Con el corazón acelerado, Luisa desdobló cuidadosamente el mapa que había encontrado en la caja. El papel crujió protestando, pero resistió, revelando un detallado diagrama del pozo y una galería subterránea que James Williams había excavado secretamente. Las anotaciones precisas señalaban las dimensiones del túnel, los puntos donde había encontrado las concentraciones más altas de mineral, y lo más importante, la ubicación exacta del acceso oculto. Según sus meticulosas notas, Williams había construido una cámara secundaria, accesible a través de una abertura disimulada en la pared del pozo, aproximadamente 7 pies por debajo del nivel normal del agua. Allí había ocultado herramientas, suministros mineros y una cantidad no especificada de oro que no pudo transportar en su huida precipitada. Demasiado pesado para llevar sin levantar sospechas, indicaba una nota al margen. Recuperar cuando sea seguro regresar. El saco de terciopelo negro, que también estaba en la caja, resultó contener 5 pepitas de oro del tamaño de canicas, pulidas y brillantes como si acabaran de ser extraídas de la tierra. A la luz del sol,
Resplandecían con un brillo casi sobrenatural, un amarillo profundo con vetas más claras que parecían capturar y transformar la luz. Eran muestras que Williams había guardado como prueba de su descubrimiento, posiblemente para mostrar a posibles inversores en el este si su plan de escape tenía éxito. Con el corazón latiéndole en los oídos, Luisa volvió a examinar el pozo. Ahora podía distinguir, en una de las piedras cerca del fondo, un símbolo tallado que coincidía con el dibujado en el mapa. Una simple cruz dentro de un círculo, la marca que señalaba la entrada a la galería oculta. La historia que acababa de descubrir cambiaba todo. No estaba ante una propiedad maldita, sino ante el escondite de un hombre que había protegido a su familia, y su descubrimiento de la avaricia ajena, mediante el ingenioso uso del miedo y la superstición. El sol ya estaba alto cuando Luisa regresó a la cabaña, donde sus hijos desayunaban el pan duro que había sobrado de la cena anterior. Con la caja metálica bajo el brazo y una expresión indescifrable en el rostro, les anunció: «Hoy no trabajaremos en la huerta. Tenemos una historia que investigar». Durante las semanas siguientes, Luisa dividió su tiempo entre las tareas esenciales para la supervivencia de su familia y la investigación del misterio que había descubierto. Con María y Gabriel como ayudantes entusiastas, visitó la oficina del registro del condado en el pueblo, donde un funcionario reticente llamado Horace Jenkins finalmente accedió a mostrarle los documentos relacionados con la propiedad Williams. Según estos registros, explicó Jenkins mientras ajustaba sus lentes sobre una nariz prominente, la propiedad fue abandonada en junio de 1848, cuando James Williams y su familia partieron sin previo aviso. Como no pagaron los impuestos durante 3 años consecutivos, la propiedad revirtió al condado en 1851, quien la ha estado intentando vender desde entonces. Usted es la primera persona que la compra formalmente. Lo que Jenkins no mencionó, pero Luisa notó en los documentos, fue una serie de reclamaciones presentadas por la Silverton Mining Company en 1848 y 1849, alegando derechos mineros sobre el terreno, todas rechazadas por falta de pruebas de actividad minera en la propiedad. Una visita a la hemeroteca del pequeño periódico local reveló más piezas del rompecabezas. El Silverdale Chronicle había publicado en julio de 1848 un breve artículo titulado «Familia abandona propiedad embrujada», donde se citaban rumores sobre extraños ruidos nocturnos y enfermedades misteriosas. Más significativo aún fue un anuncio clasificado de octubre del mismo año. Se busca información sobre el paradero de James Williams y familia, anteriormente residentes de Silverdale. Comunicarse con Thomas Barrett, abogado, San Luis, Missouri. Aparentemente alguien había estado buscando a la familia Williams después de su partida. El sheriff Cooper, inicialmente escéptico ante la historia de Luisa sobre el diario encontrado, cambió de actitud cuando ella le mostró las pepitas de oro. Esto explicaría muchas cosas, admitió, rascándose la barba entrecana. Siempre me pareció extraño que una familia abandonara una propiedad perfectamente buena, especialmente en aquellos tiempos. Cooper recordaba que en 1848 varios agentes de la Silverton Mining Company habían estado muy interesados en la propiedad Williams, llegando incluso a ofrecer comprarla al condado por una suma considerable, oferta que fue rechazada por cuestiones legales. ¿Qué pasó con la Silverton Mining Company?, preguntó Luisa, mientras sus hijos escuchaban atentos la conversación. El sheriff se reclinó en su silla con una sonrisa irónica. Quebró en 1853, cuando sus principales vetas se agotaron. Su oficina principal en Denver está abandonada, aunque tengo entendido que sus archivos fueron transferidos a la Oficina de Tierras y Minas del Estado. Cada pieza de información alimentaba la creciente obsesión de Luisa por completar la historia. En las noches, después de acostar a sus hijos,
Estudiaba el mapa una y otra vez, memorizando cada detalle, cada anotación, hecha por James Williams. Durante el día, entre las tareas domésticas y el trabajo en la pequeña huerta que había comenzado a cultivar, examinaba el pozo, buscando la manera de acceder a la galería subterránea sin ponerse en peligro. Según el programa de noticias Fronteras Olvidadas de 1992, que realizó un especial sobre los primeros días de la fiebre del oro en Colorado, la técnica utilizada por Williams para ocultar la entrada a su mina personal era común entre los mineros que querían proteger sus descubrimientos. Construían falsos fondos en los pozos o desviaban arroyos para cubrir las entradas a las galerías, explicaba el historiador Robert Mendenhall en el programa. Algunos incluso llegaban a propagar rumores de fantasmas o maldiciones para mantener alejados a los curiosos. El diario también revelaba que Williams había escondido sus herramientas mineras en una cámara lateral, sellada con piedras que parecían parte natural de las paredes del pozo. Luisa, estudiando detenidamente la estructura durante sus trabajos de limpieza, comenzó a notar irregularidades en la disposición de las piedras a unos 7 pies por debajo del nivel del agua. Ciertas rocas parecían colocadas de manera artificial, formando un patrón apenas perceptible para el ojo no entrenado. Una tarde, mientras bajaba al pozo asegurada con una cuerda atada a la cintura que sus hijos sujetaban desde arriba, Luisa golpeó suavemente las piedras sospechosas con un martillo pequeño. El sonido hueco que produjo una de ellas confirmó sus sospechas. Con esfuerzo y determinación, logró aflojar la piedra clave que mantenía el sello en su lugar. Lo que encontró detrás cambiaría para siempre el curso de su vida. La cámara oculta era más grande de lo que había imaginado, un espacio excavado en la roca viva con suficiente altura para que una persona se mantuviera de pie. Las herramientas estaban allí, tal como prometía el diario: picos, palas, cinceles y una lámpara de aceite, todos cuidadosamente preservados con aceites para prevenir la oxidación. Pero lo que capturó la atención de Luisa fue la apertura en la pared opuesta, un túnel estrecho que se adentraba en la oscuridad, siguiendo precisamente la ruta marcada en el mapa de Williams. Con el corazón latiéndole en la garganta y la lámpara en alto, Luisa se aventuró unos metros dentro del túnel, deteniéndose cuando notó que el aire se volvía más denso y difícil de respirar. No era seguro continuar sola. Necesitaría ayuda, pero ¿en quién podía confiar con un secreto de tal magnitud? La avaricia había obligado a James Williams a huir de su hogar. Luisa no estaba dispuesta a cometer el mismo error. Esa noche, sentada junto a la chimenea mientras sus hijos dormían, Luisa tomó una decisión que demostraría su verdadero carácter. Al día siguiente, visitó la oficina del sheriff Cooper con una propuesta inusual. «Quiero hacer las cosas correctamente», le dijo, colocando sobre su escritorio el diario y las pepitas de oro. «Si hay oro bajo mi propiedad, quiero extraerlo legalmente, pagar los impuestos correspondientes y usar parte de los beneficios para mejorar la comunidad que nos ha recibido». La reacción inicial del sheriff fue de sorpresa e incredulidad. «Señora Mendoza», dijo después de un largo silencio, «la mayoría de las personas guardarían este secreto para sí mismas». Luisa sostuvo su mirada con firmeza. «No soy la mayoría de las personas, sheriff. He visto lo que la codicia puede hacer. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «necesito a alguien con autoridad legal que testifique sobre lo que encontremos para proteger los derechos de mis hijos». Lo que comenzó como una exploración privada, pronto se convirtió en un asunto de interés público. El sheriff Cooper, fiel a su deber, notificó al juez del condado sobre el descubrimiento. Una comisión especial, formada por el juez Thompson, el agrimensor del condado y un representante de la Oficina de Tierras y Minas del Estado, fue designada para evaluar el hallazgo.
La exploración oficial del túnel, realizada con las precauciones adecuadas y equipos de respiración, confirmó las esperanzas de Luisa. La veta de oro aún estaba allí, intacta, tal como la había dejado James Williams 7 años atrás. Los análisis preliminares realizados por el geólogo estatal estimaron que la veta contenía oro por valor de aproximadamente $50,000, una fortuna considerable en 1855. Según el informe oficial, archivado en los registros del condado, la veta se extiende aproximadamente 15 metros en dirección noreste, con una concentración de mineral que sugiere una formación de alta calidad consistente con otros hallazgos en la región de Pikes Peak. La noticia del descubrimiento se propagó como un incendio en temporada seca. En cuestión de días, Silverdale vio llegar a periodistas, mineros esperanzados y curiosos de pueblos cercanos. El Silverdale Chronicle publicó un extenso artículo titulado «Viuda descubre tesoro en pozo abandonado. La maldición era oro», donde se detallaba tanto el descubrimiento como la historia reconstruida de la familia Williams. Para sorpresa de muchos, la comisión especial determinó que legalmente el oro pertenecía a Luisa como propietaria legítima del terreno. Según la doctrina de accesión y las leyes mineras vigentes en el territorio de Colorado, explicaba el dictamen judicial firmado por el juez Thompson, los minerales contenidos dentro de los límites de una propiedad privada pertenecen al dueño de dicha propiedad, siempre que no existan reclamaciones mineras previas debidamente registradas. La Silverton Mining Company, o lo que quedaba de ella, intentó impugnar la decisión, presentando documentos que supuestamente probaban su derecho sobre los minerales en el área. Sin embargo, la investigación del sheriff Cooper reveló que dichos documentos habían sido falsificados después de que la empresa tuviera conocimiento del diario de Williams. «Es evidente», declaró el juez en su sentencia final, que la Silverton Mining Company no tenía conocimiento previo de la existencia de esta veta particular, y sus reclamaciones actuales son oportunistas y carentes de fundamento legal. A medida que la historia se desarrollaba y capturaba la atención regional, un abogado de Denver, llamado Michael Collins, se presentó en Silverdale con noticias sorprendentes. Representaba a Elizabeth Williams, viuda de James, quien había fallecido en 1850 durante un asalto a la diligencia en la que viajaba hacia San Francisco. Elizabeth y sus hijos ahora vivían modestamente en St. Louis, desconociendo el éxito de James en ocultar su descubrimiento. La reunión entre Luisa y Elizabeth, documentada por un fotógrafo del Rocky Mountain Herald, fue emotiva y reveladora. Elizabeth confirmó los detalles del diario y añadió información valiosa. James nunca llegó a Denver para reunirse con ellos. Después de semanas de espera, había asumido lo peor. Los agentes de la compañía minera lo seguían de cerca. Explicó con voz quebrada. «Siempre temí que le hubieran hecho daño». La investigación subsiguiente del sheriff Cooper, en colaboración con las autoridades de Denver, destapó una conspiración que había permanecido oculta durante 7 años. Según los registros de la Oficina del Marshal de Colorado, archivados en 1855, 2 ex-empleados de la Silverton Mining Company confesaron en sus lechos de muerte haber asesinado a James Williams en el camino a Denver y ocultado su cuerpo en una mina abandonada. Su motivo, obtener el mapa que creían que Williams llevaba consigo, mapa que nunca encontraron porque estaba oculto en el pozo. Esta revelación conmocionó a la comunidad y añadió una dimensión de justicia tardía al descubrimiento de Luisa. El periódico Denver Post dedicó su primera plana a la historia, titulándola «El Pozo de la Verdad, asesinato, oro y redención en las montañas de Colorado». El artículo incluía una fotografía de Luisa y Elizabeth juntas, 2 viudas unidas por un destino inesperado.
Lo que siguió demostró el verdadero carácter de Luisa Mendoza. En un gesto que sorprendió a todos, ofreció compartir los beneficios del oro con Elizabeth Williams y sus hijos, argumentando que era lo moralmente correcto. El señor Williams arriesgó su vida por ese oro. Declaró en una carta publicada en el Silverdale Chronicle: «Sus hijos merecen los frutos de su trabajo tanto como los míos». Un acuerdo legal, redactado y certificado por el juez Thompson, estableció que los beneficios se dividirían equitativamente entre ambas familias, después de pagar los impuestos correspondientes y donar un 10% para la construcción de una escuela en Silverdale, que hasta entonces carecía de instalaciones educativas adecuadas. La extracción del oro comenzó bajo la supervisión de ingenieros mineros contratados por Luisa y Elizabeth, utilizando métodos modernos y seguros que contrastaban con las técnicas rudimentarias de James Williams. Según los registros de producción archivados en la Oficina de Minas del Estado, durante el primer año se extrajeron minerales por valor de $20,000, superando las expectativas iniciales. Lo más sorprendente para los habitantes de Silverdale fue ver cómo la maldición del pozo se transformaba en una bendición para toda la comunidad. La escuela, construida en 1856 con los fondos donados por las familias Mendoza y Williams, fue la primera de una serie de mejoras que incluirían posteriormente un dispensario médico y una biblioteca pública. Luisa utilizó su parte de la riqueza no para ostentar lujo, sino para establecer un negocio sostenible. Una granja modelo donde implementó técnicas agrícolas avanzadas, proporcionando empleo a varias familias locales. Elizabeth, por su parte, fundó un pequeño hotel en el pueblo que se convirtió en parada obligatoria para los viajeros que recorrían la ruta hacia Denver. La historia completa de Luisa Mendoza y el Pozo del Oro quedó documentada en los archivos históricos del estado de Colorado y fue objeto de estudio en el libro Pioneras Olvidadas, Mujeres que Forjaron el Oeste, publicado por la Universidad de Colorado en 1978. Según la historiadora Margaret Wheeler, autora del libro, el caso de Luisa Mendoza representa un ejemplo poco común de justicia poética en la historia de la fiebre del oro, donde la honestidad y el sentido comunitario prevalecieron sobre la codicia individual. La restauración del pozo, que inicialmente había sido una cuestión de supervivencia básica para una viuda desesperada, se convirtió en el catalizador de una transformación mucho más profunda. En 1865, 10 años después del descubrimiento, el censo del condado registraba a Silverdale como un pueblo próspero con más de 500 habitantes, una escuela con 3 maestros, un banco local y conexión regular de diligencias con Denver. Luisa nunca se volvió a casar, dedicando su vida a sus hijos y a la comunidad que la había acogido. María, su hija, se convertiría eventualmente en la primera maestra hispana de la escuela que su madre había ayudado a construir. Gabriel, inspirado por la aventura minera, estudió ingeniería en Denver y regresó para desarrollar métodos de extracción más eficientes y seguros, contribuyendo significativamente a la industria minera de Colorado. El pozo mismo, origen de toda la historia, fue preservado y convertido en un monumento histórico en 1885, 30 años después del descubrimiento. Una placa de bronce narra brevemente la historia de James Williams y Luisa Mendoza, concluyendo con una frase que, según la tradición local, Luisa solía repetir: «A veces, lo que parece una maldición es solo una bendición disfrazada, esperando a que alguien tenga el valor de mirar más allá del miedo». La historia del pozo y su tesoro oculto se convirtió en leyenda, transmitida de generación en generación en Silverdale y sus alrededores. Con el tiempo, como suele ocurrir con las leyendas, ciertos detalles se exageraron o modificaron,
pero el núcleo de verdad permaneció intacto. Una mujer valiente que restauró un pozo abandonado y encontró mucho más que agua en el primer balde. La veta de oro eventualmente se agotó, como confirmaron los registros de la Oficina de Minas de Colorado fechados en 1870. Pero para entonces, tanto la familia Mendoza como la Williams habían diversificado sus inversiones, asegurando un legado duradero. La escuela, fundada con el oro del pozo, siguió funcionando hasta 1965, cuando fue reemplazada por un edificio más moderno que, significativamente, mantuvo el nombre original, Escuela Mendoza Williams. Los diarios de Luisa, donados a la Sociedad Histórica de Colorado en 1890, después de su muerte, ofrecen una visión íntima de su filosofía. La verdadera riqueza, escribió en 1875, 20 años después del descubrimiento, no está en el oro que extraemos de la tierra, sino en lo que construimos sobre ella. Las paredes de nuestra escuela brillan más que cualquier pepita. El reloj de bolsillo encontrado en la caja metálica, restaurado y funcionando nuevamente, se conserva hoy en el Museo de Historia de Colorado en Denver, junto con el diario original de James Williams y una recreación del mapa que condujo al descubrimiento. Según la tasación realizada por Sotheby's en 2010, solo estos artefactos tienen un valor aproximado de $75,000 como piezas históricas, sin contar su incalculable valor cultural. ¿Qué otras historias similares permanecen enterradas en los rincones olvidados de nuestra historia? ¿Cuántos pozos secos, cabañas abandonadas o graneros en ruinas guardan aún secretos esperando ser descubiertos? La historia de Luisa Mendoza nos recuerda que a veces lo más valioso no es lo que encontramos, sino lo que hacemos con ello. Si te ha gustado esta historia, suscríbete para descubrir más relatos fascinantes sobre los secretos ocultos de América y comparte tus impresiones en los comentarios. ¿Qué misterio te gustaría que exploráramos en nuestro próximo episodio? Contenido generado por inteligencia artificial.